esto sigue obviamente muy pendiente en nuestro país, porque obviamente el gobierno va manejando su programa, dice que no hay que preocuparse por la baja en las reservas, bueno, todo esto. Y como siempre, los viernes charlamos con Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, y ya lo tenemos en línea para poder hablar de distintos temas. Hola Roberto, ¿cómo estás? Natalia Antonio te Hola saluda. Roberto. Hola, buen día Natalia, Antonio, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Aquí tratando de que pase rapidito el viento. Eh, Exactamente. bueno, contanos un poquito cómo has visto esta semana. Bueno, desde el gobierno han salido a señalar que no hay que preocuparse precisamente por el tema de la baja de reservas, porque el Banco Central ha perdido bastantes reservas y bueno, ahí van piloteando la cosa del Ministerio de Economía y desde el Banco Central propiamente. Sí, correcto. Nosotros en un reporte semanal a clientes lo hemos titulado Sube y Baja. Ujú. ¿Sí? Ha sido una semana en donde los dólares financieros hasta el día de ayer se habían comportado más bien a la baja y ayer un poco a la suba. Hubieron novedades en una reunión de Caputo y Bausili, presidente del Banco Central, con sociedades de bolsa en donde plantearon un escenario muy optimista, un poco lo que vos decías, Antonio, de que las reservas se van a ir recuperando entre agosto y septiembre, porque tienen que entrar créditos multilaterales. También se anunció, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, Exacto. que entraban cerca de 650 millones y Ujú. hay otros 2.200 en espera, con lo cual intentaron llevar calma a los mercados, que se vio reflejada en las cotizaciones del 31 de julio, de cierre de mes, pero ayer fue un día bastante bravo, bastante difícil a nivel mundial, por eso también el sube y baja, Sí, lo hemos pues, podido ver con... Sí, perdón, no, Antonio, sí. no, porque hubo problemas en Wall Street, entonces también le pegó a la Argentina eso, no fue un problema propiamente argentino. Exactamente, sí, este fue un poco importado, en donde hemos visto muchísima volatilidad en el precio de las acciones, Ujú. esta semana de las acciones norteamericanas, fundamentalmente lo que es tecnología, y ayer también hubo un deslizamiento bastante importante del dólar en Brasil. En la semana ha sido así, y ayer fue un poco más fuerte. Eso también nos pone un poco de presión y hace que el escenario sea bastante volátil, como decimos nosotros, lo que quiere decir es errático en los precios, que suben y que bajan, que se mueven, no tienen una tendencia muy definida. Ujú. Y bueno, ¿cómo ha reaccionado el Banco Central el tema de la tasa y también, bueno, hubo algunas aclaraciones por el tema de los dólares que van a empezar a ingresar por el blanqueo, especificaciones incluso a los bancos a la hora de recibir los billetes, ¿no? Que pueden estar guardados desde hace mucho tiempo. Con respecto al tema de los billetes, Antonio, el Banco Central emitió ayer una circular, entre comillas, bastante dura, marcando muy bien la cancha de que los bancos deben recibir toda clase de billetes de dólar, porque después va a haber un procedimiento para canjearlos en la Reserva Federal de Estados Unidos. El gobierno no quiere que se quede nadie afuera. Ujú. Lo que había anticipado un poco en la reunión con sociedades de bolsa es que no tenía un fin recaudatorio el blanqueo, sino de volcar todo el dinero que está por afuera del sistema dentro del sistema. Por eso en algunas condiciones bastante benévolo. Con Ujú. respecto a la tasa, los bancos han empezado a aumentar las tasas de los plazos fijos, que estaban un poco atrasada con respecto al rendimiento de otros instrumentos, por ejemplo las letras de capitalización. Siguen estando por debajo, en el mejor de los casos se está obteniendo un rendimiento mensual del 3,10, bastante cercano a lo que puede llegar a ser la inflación, aunque todavía un poco por debajo, Ujú. pero sí por encima de lo que llamamos inflación núcleo, o un comparable un poco más claro, inflación de bienes, ¿sí? En donde viene por debajo del 3%. Ujú. En ese contexto el gobierno intenta llevar un poco más de calma y hacer un poco más atractiva la inversión en pesos para evitar dolarizaciones. Esta tasa de plazo fijo corre más alta que el crawling peg,
entonces también da un incentivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy exportador, ¿sí? Y mi precio de exportación se mantiene constante, bueno, la devaluación empieza a correr por detrás de una Ujú. colocación sencilla como es un plazo fijo, y me da incentivos a liquidar, ¿sí? Porque me conviene más ir al plazo fijo que rinde al menos un 3% mensual y no una devaluación que rinde el 2%. Claro. Entonces empiezan a acomodar las tasas, empiezan a haber algunos más incentivos, y empujado quizás por un precio de la soja internacional bastante débil, ¿no? Ujú. Roberto, ahí estaba mirando que ayer tuvo una reunión Caputo con el gobernador de Santa Fe, con Puyaro y equipo, ¿no? Y están hablando de que es otra de las provincias con superávit financiero y que tienen muchos proyectos de inversión. ¿Cómo está Mendoza en ese tema para entender un poco este panorama? ¿Qué significa? Bueno, sabemos que a nivel nacional tenemos también este superávit financiero, pero no sabía, ignoraba ese tema y acá se trata también de aprender estas cosas que esto se da también en cada provincia, ¿no? Se puede. Sí, ¿Cómo está correcto. Mendoza hoy? A ver, todas las provincias tienen un superávit primario, que sería superávit o déficit primario, que Uh-huh. sería lo que recauda menos lo que gasta, ¿sí? Y después el financiero es, bueno, cómo le va después de pagar los intereses de deuda, ¿sí? Mendoza en ese aspecto siempre se ha mantenido en los últimos años eh, bastante ordenada. No vemos ahí un problema con respecto a las cuentas públicas de la provincia, tienen un superávit fiscal. eh, Estaba un poco más comprometido antes de la firma del pacto de mayo o Uh-huh. de la ley bases, de Uh-huh. la salida de la ley bases, pero con la firma de eso y el destrabe de fondos y la coparticipación a través del impuesto a las ganancias, las cuentas vuelven a normalizarse y también están en ese sendero de tener superávit eh, primario y también financiero. En ese aspecto la provincia está muy ordenada, ¿sí? La gestión de Cornejo, la primera, trabajó mucho en ese aspecto y bueno, la línea se ha ido manteniendo. Así que ahí, por eso quizás vemos también Uh-huh. tan duras las negociaciones con gremios estatales, ¿no? O sea, un poco intentando cuidar eh, ese orden fiscal que viene manteniendo la provincia. Ujú. Bien. Clarísimo. Respecto de toda esta situación que hablábamos recién, ¿qué hace la gente que tiene algunos ahorros, que bueno, cobró el aguinaldo y tiene algunos pesos? ¿Cómo se puede resguardar? Bueno, para los inversores ahí, hoy todavía a nosotros nos sigue pareciendo un poco caro el dólar por esta brecha y porque probablemente, lo que dijo el gobierno es que se saque el impuesto país sin devaluar, lo vemos Ujú. muy decidido. Entonces, todavía 1.300, ayer encima rebotó un poco, puede ser un poco caro el dólar, aunque Ujú. el panorama internacional no ayudó. Ujú. Y colocaciones en pesos, nosotros seguimos viendo a corto plazo, por las dudas, ir manteniéndose corto, porque es un escenario en donde no- todavía no terminan de estar claras o seguras algunas variables. Pueden ser plazos fijos a 30 días, pueden ser LECAPs que rinden un poco más a 30, 60 días, ¿sí? Y en lo que es inversión en dólares, eh, bueno, obligaciones negociables que quizás rinden 7, 8% en dólares, eh, a corto plazo nos parecen bastante razonables en este contexto para inversores que busquen retornos en dólares. Ujú. Pero buscar bien activos de bajo riesgo, posiciones cortas. El mundo está ahí también atravesando una etapa de definiciones y nosotros también, entonces, mantener cautela en las inversiones. Ujú. Roberto, ya que estás, quiero aprovecharte porque por ahí, como ciudadanos de a pie, tenemos un ahorrito en dólares y a ver, se hizo mucho lío o mucho ruido en torno al dólar cabeza chica, cabeza grande, que voy, que lo cambio, que no me lo cambian, que me quieren vender dólares con cabeza chica que después no me los van a recibir, que hiciste una mención Sí, de que el banco los va a cambiar sin problema. ¿Hay realmente un problema real en esa situación? ¿No tiene nada que ver? ¿Es una fantasía popular?
¿Qué hay de verdad en torno al dólar cabeza chica y cabeza grande? Porque la verdad que no se entiende. Bien, ahí, bueno, los cabezas chicas son series de emisiones de dólares más antiguas, y después hay dos versiones de lo que se llama cabeza grande, el anterior y el nuevo, que tiene una franja azul y un sello dorado. Entonces, por ahí las, eh, las justificaciones vienen a que tienen menores medidas de seguridad y han sido internacionalmente más falsificados, entonces hay un mayor riesgo. Eh, pero si uno pudiera viajar a Estados Unidos, no tendría inconvenientes en usarlo. En Argentina, que somos uno de los países, si no somos el segundo, somos el tercero, que más dólares en billetes maneja, físicos, se empezó a poner un poco esta traba, este cargo por usar estos billetes, y también se empezó a expandir a algunos países vecinos. ¿Sí? Entonces también uno por ahí, si quiere hacerlo, no sé, en Brasil, en Chile, también empieza a tener problemas con el precio, pero digamos, es un poco lo que hay. Los bancos ahora sí, por suerte, están obligados a recibirlo, fundamentalmente por este tema del blanqueo, lo cual puede incentivar un poco a ingresar, porque nos imaginamos mucha gente que ha ido ahorrando toda su vida, ¿sí? Por lo menos 20, 30 años en dólares, y debe tener de esta serie guardada, y por ahí le debe resultar un poco complicado la utilización. Exacto. ¿Sí? Pero más allá de eso, son dólares, tienen su valor, lamentablemente a veces, bueno, sí, lo reciben por menos de su valor real, pero bueno, son dólares que pueden circular sin ningún tipo de problema. Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo toda la charla y bueno, nos reencontramos la semana próxima. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Muy buen fin de semana, Antonio. Igualmente. Adiós, hasta luego. Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, quien dialogaba con nosotros, y el tema de los dólares manchados, rayados, rotos, incluso hasta en un 50%, el Banco Central ha dicho que los bancos lo tienen que aceptar. Los bancos no los venían aceptando porque señalaban que había como un costo para enviarlos a Estados Unidos y que los cambiaran y qué sé yo, entonces por eso los devaluaban, ¿no? Y te pagaban menos. Bueno, ahora todo eso está salvado. Con tal de que la gente blanquee, se acepta todo y el Banco Central va a asumir, si hay costos por esas cosas, va a asumir esos costos. Y que los